Mi novia se alejó de mí porque empezó a trabajar y a ganar más dinero que yo, pero en realidad ella no sabía cuál era mi salario, por lo que al darse cuenta quiso volver, pero ya no había vuelta atrás. Cuando conocí a Laura, sentí que había encontrado a la persona indicada. Era una chica carismática, inteligente y con una energía que iluminaba cualquier lugar al que iba. Desde el primer momento, nuestra conexión fue natural. Nos conocimos en una reunión de amigos en común, y en cuestión de minutos ya estábamos sumergidos en una conversación profunda sobre nuestras metas, sueños y aspiraciones. Nuestra relación avanzó rápido. Salíamos a menudo, compartíamos intereses y siempre nos apoyábamos en nuestros proyectos. Yo trabajaba en una empresa de tecnología, en una posición estable con un salario bastante bueno, pero nunca alardeé de ello. Nunca he sido de los que miden el valor de una relación con base en el dinero. Me gustaba mantener mi vida financiera en privado, sin sentir la necesidad de demostrar nada a nadie. Laura, por su parte, tenía grandes ambiciones. Recuerdo cómo hablaba sobre su deseo de superarse, de crecer profesionalmente y de alcanzar una posición importante en su campo. Siempre la apoyé en sus aspiraciones y la motivé para que no se rindiera ante los obstáculos. Me gustaba verla tan apasionada por sus sueños. A pesar de nuestras diferencias, nos complementábamos de una manera especial. Ella era extrovertida y sociable, mientras que yo era más reservado y analítico. Pero esas diferencias nunca fueron un problema. De hecho, nos enriquecíamos mutuamente. Recuerdo muchas noches en las que hablábamos hasta la madrugada, compartiendo historias y planes para el futuro. Nos imaginábamos viajando juntos, formando una familia y construyendo un camino en común. Todo parecía estar en su lugar, y yo realmente pensaba que Laura era la mujer con la que podría compartir el resto de mi vida. Sin embargo, también hubo momentos en los que noté ciertas señales que, en ese momento, decidí ignorar. Laura tenía una visión muy clara del tipo de vida que quería, y aunque en teoría compartíamos muchas ideas, con el tiempo me di cuenta de que algunas de sus aspiraciones estaban más ligadas a la estabilidad financiera que a la verdadera compatibilidad emocional. Había ocasiones en las que hacía comentarios sobre las parejas de sus amigas y cómo algunas habían logrado mejorar su nivel de vida gracias a las oportunidades profesionales de sus novios. No lo mencionaba con mala intención, o al menos eso parecía, pero esas conversaciones me dejaban pensando. También noté que, aunque ella valoraba mi apoyo y la estabilidad emocional que le brindaba, nunca mostraba mucho interés en mi trabajo. No es que necesitara su aprobación o reconocimiento, pero sí me resultaba curioso que nunca preguntara sobre mis logros o sobre mis planes a futuro en términos profesionales. A pesar de eso, seguía convencido de que nuestra relación era sólida. Pensaba que, como en cualquier pareja, había cosas en las que podíamos mejorar, pero que el amor y el respeto mutuo eran suficientes para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, con el tiempo, la vida nos puso en un camino que ninguno de los dos había previsto. Y así comenzó la historia que marcaría un antes y un después en mi vida. El día en que Laura consiguió su primer empleo en su área profesional fue uno de los momentos más felices para ella. Recuerdo la emoción en su voz cuando me llamó para contarme que había sido seleccionada. La abracé con entusiasmo y le dije cuánto me alegraba por ella. Su dedicación y esfuerzo finalmente estaban dando frutos. El puesto que consiguió era en una empresa de renombre, con una buena proyección de crecimiento y un salario competitivo. Durante los primeros meses, la vi florecer como nunca antes. Se dedicaba con pasión a su trabajo, aprendía rápido y no dejaba pasar ninguna oportunidad para demostrar su talento. La apoyé en cada paso, celebré sus logros y la motivé a seguir adelante. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Laura comenzó a hablar con más frecuencia sobre el mundo corporativo, sobre el estatus, los beneficios y, sobre todo, el dinero. Las conversaciones sobre nuestros sueños y planes a futuro comenzaron a girar en torno a los ingresos, a lo que ella podía permitirse ahora y a lo que esperaba conseguir en los próximos años. Al principio, no le di importancia. Pensé que era normal que estuviera emocionada con su nuevo empleo y con las oportunidades que se le estaban presentando. Pero con el tiempo, noté que su actitud hacia mí también estaba cambiando. Cada vez hablaba menos de nosotros y más de su trabajo. Las cenas románticas que solíamos tener se convirtieron en salidas apresuradas, porque tenía compromisos laborales o reuniones con sus nuevos compañeros. Aunque entendía que su vida profesional era importante, empezaba a sentir que nuestra relación quedaba en un segundo plano. Uno de los primeros momentos en los que noté un cambio real fue cuando me dijo, casi en broma, que ahora ella podía pagar la cuenta sin problemas. No me molestó,
pero noté un ligero tono de superioridad en su comentario. Poco después, empezó a hacer comparaciones entre lo que ella ganaba y lo que creía que yo ganaba, asumiendo que su salario era más alto que el mío. Nunca le dije cuánto ganaba realmente, porque nunca sentí que fuera relevante en nuestra relación, pero poco a poco me di cuenta de que para ella sí lo era. Con el tiempo, empecé a notar más actitudes extrañas. Empezó a rodearse de compañeros de trabajo que tenían un estilo de vida más ostentoso, y sin darme cuenta, se dejó influenciar por ellos. Ahora parecía estar más interesada en la imagen, en las apariencias y en demostrar que estaba en ascenso. Yo, por otro lado, seguía con la misma estabilidad de siempre, sin preocuparme por aparentar algo que no era. Entonces, llegó el primer golpe real. Una noche, durante una cena con algunos amigos suyos del trabajo, mencionó con una sonrisa que estaba feliz porque finalmente tenía una pareja que no la limitaba económicamente. Me sorprendió escuchar eso, porque nunca había intentado frenarla en nada. Sin embargo, en su mundo, ganar más significaba tener más opciones y, al parecer, eso incluía la opción de alejarse de alguien que no estuviera a su nivel financiero. En los días siguientes, su actitud se volvió aún más distante. Empezó a hablar de nuevos proyectos personales que ya no incluían nuestros planes en pareja. Comenzó a viajar con sus compañeros de trabajo a eventos fuera de la ciudad, siempre justificando que eran oportunidades de networking y crecimiento profesional. Aunque intenté ser comprensivo, la realidad era evidente, yo estaba dejando de ser una prioridad para ella. Lo más doloroso fue una conversación que tuvimos en una de nuestras últimas salidas juntos. Mientras cenábamos, mencionó que había estado reflexionando sobre su futuro y que se había dado cuenta de que tal vez nuestras ambiciones no estaban alineadas. Intenté preguntarle a qué se refería, pero solo dijo que necesitaba tiempo para pensar en lo que realmente quería. Fue en ese momento cuando entendí que, en su mente, yo ya no encajaba en la imagen de la vida que estaba construyendo para sí misma. Esa noche, me fui a casa sintiéndome vacío. No porque me doliera que Laura estuviera triunfando en su carrera, sino porque me daba cuenta de que el amor que teníamos estaba desvaneciendo, reemplazado por una necesidad de estatus y validación social que antes no existía en ella. El ascenso inesperado de Laura no solo transformó su carrera, sino también su forma de ver la vida y, tristemente, nuestra relación. En ese momento, supe que lo peor aún estaba por venir. Después de su ascenso profesional, Laura comenzó a transformarse de una manera que nunca hubiera imaginado. Su actitud hacia mí, hacia nuestra relación e incluso hacia su propio entorno cambió drásticamente. Lo que antes era complicidad y apoyo mutuo se convirtió en un ambiente de competencia silenciosa y comparaciones constantes. Al principio, lo noté en pequeñas cosas. Comentarios sutiles sobre cómo su vida estaba cambiando, sobre lo diferente que se sentía en este nuevo mundo en el que se estaba abriendo camino. Las conversaciones ya no eran sobre nosotros, sino sobre su trabajo, sus logros y las personas con las que se rodeaba. Empezó a hacerme sentir como si de alguna manera yo fuera menos ambicioso que ella. Me comparaba con sus compañeros de trabajo, con las parejas de sus amigas que estaban en posiciones más altas, e incluso con personas que ni siquiera conocíamos personalmente. No lo decía directamente, pero se notaba en la forma en que hablaba de ellos con admiración, y al mismo tiempo, en la indiferencia con la que trataba mis propias metas. Las salidas juntos se redujeron drásticamente. Ahora siempre tenía una excusa para cancelar nuestros planes, reuniones de último minuto, compromisos laborales ineludibles o simplemente el cansancio que le provocaba su nuevo ritmo de vida. Empezó a rodearse más de sus colegas y menos de mí. Las cenas que solíamos disfrutar con tranquilidad se convirtieron en encuentros apresurados donde revisaba su teléfono constantemente y apenas me prestaba atención. Lo más doloroso fue cuando empezó a insinuar que nuestras diferencias eran demasiado grandes. En una ocasión, mientras hablábamos sobre el futuro, mencionó que tal vez nuestras vidas estaban tomando caminos distintos y que no sabía si podríamos seguir compartiendo los mismos objetivos. Fue la primera vez que me dejó claro que estaba reconsiderando nuestra relación. Comenzó a hacer planes en los que yo no estaba incluido. Viajes de trabajo que se extendían más de lo necesario, salidas con amigos que antes no formaban parte de su vida, incluso nuevas amistades con personas que, según ella, entendían su nueva realidad. La sentí cada vez más distante, no solo físicamente, sino emocionalmente. Con el paso del tiempo, noté que ya no se sentía cómoda a mi lado. No se trataba de amor, sino de estatus. Parecía que la imagen de pareja ideal que tenía en su mente ya no coincidía conmigo. Empezó a hablar de estabilidad económica como si fuera el único pilar de una relación, dejando de lado el cariño,
el respeto y todo lo que habíamos construido juntos. Lo que más me impactó fue cuando, en una conversación con amigos, bromeó diciendo que ahora podía aspirar a más. Aunque trató de disimularlo después, la frase se quedó grabada en mi mente. Ahí entendí que ya no se trataba de un simple cambio en su carrera, sino de una transformación en su forma de ver la vida y, sobre todo, en cómo me veía a mí. Me di cuenta de que, a pesar de los años juntos, Laura ya no me consideraba suficiente. Y aunque no lo dijera directamente, todo en su actitud indicaba que estaba buscando algo más, algo que ella creía que yo no podía darle. La situación empeoró cuando comenzó a sugerir que quizás sería bueno que yo buscara algo más acorde con su nueva vida. Nunca me lo pidió abiertamente, pero sus indirectas eran constantes. Me hablaba de personas que habían decidido mudarse a ciudades más grandes, de parejas que se apoyaban mutuamente en el crecimiento económico y de cómo le gustaría un futuro donde no hubiera limitaciones financieras. En otra ocasión, durante una cena con algunos de sus compañeros de trabajo, me di cuenta de que se esforzaba por encajar en una nueva imagen de éxito. En medio de la conversación, mencionó que las parejas exitosas compartían metas similares y se impulsaban mutuamente. Yo entendía la importancia de crecer juntos, pero en su mirada vi algo más, la sensación de que ya no encajaba en su nuevo mundo. Fue en ese momento cuando entendí que el amor que sentíamos ya no era el mismo. Laura había cambiado y, con ella, nuestra relación también. Lo que una vez fue un vínculo sólido, basado en la confianza y el respeto, ahora se estaba desmoronando ante mis ojos. Y lo peor de todo, era que ella parecía no darse cuenta, o quizás simplemente no le importaba. Con el paso de los días, la distancia entre Laura y yo se hizo más evidente. Ya no era solo su actitud, sino el hecho de que cada vez pasábamos menos tiempo juntos. Lo que antes eran salidas espontáneas o noches de películas en casa, ahora se había convertido en excusas y cambios de planes de último minuto. Comenzó a cancelarme con mayor frecuencia, justificando su ausencia con reuniones de trabajo, compromisos de networking y eventos con sus colegas. Al principio lo entendí, pues quería apoyar su crecimiento profesional, pero con el tiempo me di cuenta de que ya no se trataba solo de su trabajo, sino de una elección consciente de alejarse de mí. Las conversaciones entre nosotros eran cada vez más superficiales. Si intentaba hablar de nuestros planes juntos o de cómo me sentía respecto a su nuevo ritmo de vida, me respondía con evasivas. No es el momento de hablar de eso ahora, decía. O simplemente me cambiaba el tema, como si cualquier intento de conectar emocionalmente la incomodara. Lo que más me dolía no era que Laura estuviera creciendo en su carrera, sino que parecía no querer compartir esa nueva etapa conmigo. Se sentía cada vez más cómoda con su círculo de trabajo y menos con la vida que habíamos construido juntos. Comenzaba a notar que no encajaba en la imagen que ahora tenía de sí misma y de lo que quería en el futuro. Recuerdo en especial una noche en la que la esperé durante horas para cenar. Me había prometido que saldríamos después de su reunión, pero al final, sin previo aviso, simplemente no apareció. Cuando la llamé, respondió con voz despreocupada: «Ay, lo siento, me surgió algo y se me olvidó avisarte». Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que ya no era una prioridad en su vida. Algo que antes jamás habría pasado, ahora ocurría con frecuencia. La Laura que solía preocuparse por mí, que hacía planes conmigo y que valoraba nuestro tiempo juntos, parecía haber desaparecido. Intenté preguntarle qué estaba pasando entre nosotros, pero cada vez que sacaba el tema, esquivaba la conversación. Decía que estaba estresada, que necesitaba espacio, que su trabajo la absorbía demasiado. Lo entendí al principio, pero con el tiempo me di cuenta de que el problema no era su trabajo. Era que ya no veía nuestra relación de la misma manera. Las excusas siguieron acumulándose hasta que un día simplemente dejó de intentarlo. Dejó de hacerme sentir que yo era parte de su vida, y por primera vez, me pregunté si en realidad aún me quería ahí. Empezaron a surgir pequeños detalles que antes no estaban. Cuando hablaba con sus amigos de trabajo, mencionaba sus planes futuros sin incluirme. Si le preguntaban por nuestra relación, respondía con evasivas, cambiando el tema o diciendo que estaba muy enfocada en su carrera. Era claro que yo estaba dejando de ser una prioridad. Una tarde, decidí organizar un viaje de fin de semana para desconectarnos un poco y reconectar. Se lo propuse con entusiasmo, esperando que lo viera como una oportunidad para compartir juntos, pero su respuesta me dejó helado. No sé si sea buena idea ahora, tengo muchas cosas que hacer y prefiero enfocarme en mi crecimiento profesional, dijo sin siquiera pensarlo 2 veces. En ese momento entendí que su distanciamiento ya no era solo una fase, sino una decisión.
Lo peor fue cuando empezó a compararme con los hombres de su entorno laboral. En una conversación casual, mencionó lo exitosos que eran algunos de sus compañeros y cómo admiraba la manera en que construían sus carreras. Me di cuenta de que ya no me veía con la misma admiración con la que lo hacía antes. No necesitó decirlo directamente, su actitud lo decía todo. Con el tiempo, nuestra comunicación se volvió casi inexistente. Si no la buscaba, ella no me hablaba. Si intentaba hacer planes, me daba largas. Si intentaba entender qué pasaba, me encontraba con respuestas vagas. Y así, poco a poco, la relación que tanto habíamos construido se fue desmoronando ante mis ojos. Sabía que el final estaba cerca, pero aún no quería aceptarlo. Quizás porque en el fondo, todavía guardaba la esperanza de que Laura recapacitara. Pero la verdad era que ella ya no estaba dispuesta a hacer el esfuerzo. Y cuando uno en la relación deja de intentarlo, el otro se queda solo luchando contra lo inevitable. Y lo inevitable estaba cada vez más cerca. Había llegado el momento que tanto temía. La relación con Laura ya no era la misma, y aunque aún había un sentimiento dentro de mí que se aferraba a la idea de que las cosas podían mejorar, la realidad era que estábamos en caminos completamente distintos. No éramos los mismos de antes, y lo más doloroso era aceptar que probablemente nunca volveríamos a hacerlo. Una noche, después de varias semanas de distancia y conversaciones frías, decidí enfrentar la situación. La invité a cenar en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, esperando que el ambiente nos ayudara a recordar los momentos felices que habíamos compartido. Sin embargo, Laura llegó tarde y con una actitud distante. Apenas me miraba a los ojos, y cada vez que intentaba hablar sobre nosotros, desviaba la conversación hacia su trabajo o cualquier otro tema irrelevante. Tomé aire profundamente y fui directo al grano. Laura, ¿aún quieres estar en esta relación? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Ella pareció sorprendida por mi pregunta, pero en el fondo sabía que la esperaba. Miró su copa de vino y tardó unos segundos en responder. No lo sé, susurró al final. Esa frase, tan simple y corta, me golpeó con una fuerza indescriptible. No lo sabía. Después de todo lo que habíamos vivido, de todos los momentos compartidos, de los sueños que construimos juntos, su respuesta era que no lo sabía. Creo que necesitamos tiempo para pensar, agregó. Siento que estamos en etapas muy diferentes de nuestras vidas y que quizás necesitamos espacio para encontrar lo que realmente queremos. No había más que decir. Sus palabras fueron la confirmación de lo que ya sabía pero no quería aceptar. Laura ya no veía un futuro a mi lado. Me limité a asentir, sin ganas de discutir ni de intentar convencerla de algo que ella misma no estaba segura de querer. Terminamos la cena en un silencio incómodo, y al salir del restaurante, supe que era la última vez que compartiríamos una noche así. Durante los días siguientes, la comunicación entre nosotros se redujo aún más. Ya no había llamadas, ni mensajes cariñosos, ni siquiera intentos por arreglar lo que estaba roto. Laura parecía haber tomado su decisión, aunque nunca la dijo directamente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, entendí que era momento de tomar la mía. Así que una tarde, después de pensar y reflexionar mucho, le envié un mensaje. Laura, no quiero alargar esto más. Creo que ambos sabemos que nuestra relación ya no es lo que era. No quiero que esto se convierta en algo doloroso y tóxico para ambos. Es mejor que terminemos aquí. No hubo respuesta inmediata. Pasaron varias horas antes de que finalmente me contestara. Tienes razón. Lo mejor es terminar. Gracias por todo. Eso fue todo. Después de años juntos, de momentos inolvidables, de risas, de sueños, de amor, todo terminó en un mensaje de texto frío y sin emoción. A pesar de lo triste que me sentí en ese momento, una parte de mí también sintió alivio. Había dejado de ser la prioridad en su vida hacía mucho tiempo, y no merecía seguir aferrándome a alguien que ya no quería quedarse. Me dolió, pero supe que era la decisión correcta. En los días siguientes, traté de ocupar mi mente en otras cosas. Volví a enfocarme en mis propios proyectos, en mis amigos, en mi familia. Me di cuenta de que había descuidado muchas cosas mientras intentaba salvar una relación que, en realidad, ya estaba perdida desde hacía tiempo. No fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si había hecho lo correcto, si tal vez debía haber insistido un poco más. Pero luego recordaba la distancia en sus ojos, la frialdad en su voz, y entendía que no había nada más que hacer. Laura ya había tomado su decisión mucho antes de que yo tomara la mía. Y así, nuestra historia llegó a su fin.
Pero lo que no sabía era que, algún tiempo después, Laura descubriría una verdad que cambiaría por completo su perspectiva. Para entonces, sin embargo, ya era demasiado tarde. El tiempo pasó y, aunque el dolor seguía presente, poco a poco aprendí a vivir sin Laura. Me enfoqué en mi vida, en mi carrera y en disfrutar el tiempo con las personas que realmente valoraban mi presencia. Sin embargo, el destino tenía preparada una revelación que cambiaría todo. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar favorito, un viejo amigo en común se acercó a saludarme. Era alguien con quien Laura y yo habíamos compartido muchas reuniones, pero desde nuestra ruptura no había vuelto a saber de él. Nos pusimos al día, y en medio de la conversación, dejó escapar una frase que me sorprendió. Por cierto, Laura me contó hace unos días que se enteró de tu verdadero salario. No lo podía creer. Me dijo que si lo hubiera sabido antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Mis manos se tensaron sobre la taza de café. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Laura estaba arrepentida? Todo su cambio de actitud y su alejamiento habían sido motivados por una suposición errónea sobre mi situación económica. Intenté actuar indiferente, pero la verdad es que la noticia me sacudió por dentro. Durante toda nuestra relación, nunca había sentido la necesidad de alardear sobre mi salario o mi estabilidad financiera. Sabía que ganaba bien, que tenía una posición cómoda y que no necesitaba preocuparme por el dinero, pero nunca lo vi como un factor determinante en nuestra relación. Pero para Laura, aparentemente sí lo era. Después de aquella conversación, comencé a recibir mensajes de Laura. Al principio eran casuales, preguntando cómo estaba, cómo iba mi vida. No respondí de inmediato. Sabía que tarde o temprano intentaría retomar el contacto, pero no estaba seguro de querer escuchar lo que tenía que decirme. Un par de semanas después, me la encontré en un evento social. No podía evitar notar la forma en que me miraba, como si intentara medir si todavía tenía alguna oportunidad conmigo. Finalmente, se acercó y con una sonrisa nerviosa me dijo: «Hola, ha pasado tiempo». Asentí, sin decir mucho. No quería hacerle las cosas fáciles. Me enteré de algunas cosas, de tu trabajo, de tu salario. No lo sabía, nunca me lo dijiste. Nunca pensé que fuera relevante, respondí con calma. Laura suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, noté una chispa de inseguridad en ella. Ya no era la mujer confiada que había decidido alejarse de mí sin dudarlo. Ahora, parecía estar dándose cuenta de que había cometido un error. Supongo que fui ingenua. Me dejé llevar por lo que veía a mi alrededor, por lo que creí que debía buscar en una pareja, admitió, con una voz más suave de lo habitual. Era extraño verla en esa posición. Durante mucho tiempo, había sido yo quien trataba de salvar la relación, quien intentaba aferrarse a lo que teníamos. Ahora, ella era la que intentaba encontrar una forma de reparar lo que había roto. Pero para mí, ya era demasiado tarde. Laura intentó seguir la conversación, hablándome de lo mucho que había cambiado y de cómo ahora veía las cosas de manera diferente. Mencionó que había cometido errores y que había dejado que sus prioridades la cegaran. Intentaba suavizar sus palabras, pero yo sabía que en su momento, sus decisiones fueron claras. No había dudas cuando se alejó de mí, cuando dejó de priorizar nuestra relación, cuando me hizo sentir que no era suficiente para ella. Creo que en el fondo siempre te admiré, dijo en un intento por acercarse más emocionalmente. Pero no supe verlo en su momento. Sus palabras, aunque sinceras, no cambiaban nada. Lo que una vez tuvimos ya no existía. Su arrepentimiento no era suficiente para borrar el dolor que dejó en su camino. No podía simplemente volver y pretender que todo seguiría igual, que yo seguiría ahí esperando por ella. La miré a los ojos y, con calma, le dije: «Laura, no puedes volver el tiempo atrás. Tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías». Ella pareció entender en ese momento que, sin importar cuánto lo intentara, no había vuelta atrás. Me despedí cortésmente y me alejé, dejando atrás una historia que alguna vez significó todo para mí. Laura nunca imaginó que la información que había descubierto cambiaría completamente su percepción de nuestra relación. Hasta ese momento, ella siempre creyó que su crecimiento profesional la había llevado a estar en un nivel superior al mío, pero ahora sabía la verdad: nunca había estado por encima de mí en términos económicos. Simplemente había asumido algo sin siquiera preguntarlo. El día en que se enteró de mi salario, sintió un golpe en su orgullo. Según me contaron, su reacción inicial fue de incredulidad, seguida por una sensación de remordimiento. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega?
¿Cómo pudo alejarse de alguien a quien en el fondo admiraba sin siquiera conocer completamente su situación? Empezó a cuestionarse cada decisión que había tomado en nuestra relación. Recordó todas las veces que me había tratado con condescendencia, cada ocasión en la que había insinuado que tal vez yo no tenía la suficiente ambición, cada comparación que hizo entre mí y sus compañeros de trabajo. Ahora, todo eso pesaba sobre ella como una losa. La revelación también le hizo darse cuenta de algo más profundo. Su forma de ver el éxito y las relaciones estaba completamente equivocada. Se había dejado llevar por la idea de que una pareja debía cumplir ciertos estándares económicos para ser válida, sin darse cuenta de que lo más importante no era el dinero, sino la conexión y el respeto mutuo. Me enteré de su reacción a través de amigos en común. Me dijeron que había estado más callada en los últimos días, que hablaba menos sobre su trabajo y que, en más de una ocasión, se le había escapado un suspiro de arrepentimiento. Pero lo que realmente me sorprendió fue que, según ellos, Laura había comenzado a preguntar por mí. No pasó mucho tiempo antes de que intentara comunicarse conmigo directamente. Primero, fueron mensajes cortos: «Hola, ¿cómo has estado? Me gustaría hablar contigo en algún momento». No respondí. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque no veía el sentido de abrir una conversación que ya no tenía futuro. Entonces, decidió intentarlo en persona. Un día, mientras estaba con unos amigos en un café, apareció. No fue casualidad, lo supe en cuanto la vi. Había averiguado dónde estaría y había ido con la esperanza de encontrarme. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo diferente en ella. No era la misma Laura segura de sí misma, la que se alejaba sin mirar atrás. Esta vez, había vulnerabilidad en sus ojos, una inseguridad que antes nunca había mostrado. Se acercó con cautela y, con una sonrisa tímida, dijo: «Hola». Mis amigos notaron la tensión en el aire y, poco a poco, se retiraron para darnos espacio. Yo simplemente la observé, esperando a ver qué tenía que decir. «¿Podemos hablar?», preguntó con un tono suave. Hice un gesto para que se sentara frente a mí. Había esperado este momento, no porque quisiera que sucediera, sino porque sabía que eventualmente pasaría. Laura bajó la mirada por un momento y luego suspiró. «Me equivoqué», admitió. Me dejé llevar por lo que creía que debía ser mi vida, por lo que pensaba que debía buscar en una pareja. Y ahora, me doy cuenta de que cometí un error. Su voz temblaba levemente, como si decir esas palabras fuera más difícil de lo que imaginó. Pero yo me mantuve firme. No respondí de inmediato, dejando que el peso de su confesión llenara el espacio entre nosotros. «No es solo el tema del dinero», continuó. «Es que ahora veo las cosas de otra manera. Veo que lo que tenía contigo era real, y lo dejé ir por razones equivocadas. Sabía que esperaba que yo dijera algo, que la tranquilizara o que le diera una señal de esperanza. Pero no lo hice. En mi interior, entendía que lo que decía era cierto, pero eso no cambiaba nada». Laura hizo una pausa, como esperando que yo tomara la iniciativa. Pero me mantuve en silencio. No era mi responsabilidad darle respuestas que ella misma debía encontrar. Su arrepentimiento, aunque sincero, llegaba demasiado tarde. Después de un largo suspiro, ella intentó sonreír, aunque en su expresión solo había tristeza. «Me gustaría que pudiéramos ser amigos», dijo con cautela, como si temiera mi respuesta. Esa fue la confirmación de que aún no entendía la magnitud de su error. No se trataba de simplemente volver a acercarnos y pretender que todo podía solucionarse. Había dejado ir algo valioso y, aunque su arrepentimiento era genuino, algunas oportunidades no vuelven a presentarse. Lo que Laura no entendía era que algunas oportunidades, una vez que se pierden, no vuelven. Después de nuestro encuentro en el café, Laura no se dio por vencida. Me envió más mensajes, algunos cortos y otros más largos, donde intentaba explicarse, pedir disculpas y, en cierto modo, justificar sus acciones. Pero no importaba cuántas veces intentara explicarlo, la realidad era una: tomó su decisión y ahora enfrentaba las consecuencias. Al principio, ignoré sus mensajes. No porque sintiera rencor, sino porque no veía sentido en volver a abrir un capítulo que ya había cerrado. Pero un día, después de insistencias constantes, acepté verla. No porque quisiera reconciliarnos, sino porque sentí que tal vez necesitaba escucharla una última vez. Nos encontramos en un parque, un lugar donde solíamos caminar juntos cuando éramos pareja. Su semblante era distinto, ya no tenía esa seguridad con la que solía hablarme. Ahora, en su mirada solo había arrepentimiento. «Gracias por venir», dijo en voz baja.
Asentí sin decir mucho. No quería hacerle las cosas fáciles. No sé por dónde empezar. Sé que te fallé. Sé que te traté como si no fuera suficiente cuando, en realidad, el problema siempre fui yo. Su voz temblaba levemente, y por un momento, sentí una mezcla de compasión y distancia. Laura se veía diferente, más vulnerable, pero eso no significaba que podía borrar lo que había sucedido. No espero que me perdones de inmediato, pero me gustaría que al menos intentaras entenderme, continuó. Me dejé llevar por lo que creía que debía hacer, por lo que veía en las personas a mi alrededor. Pensé que el éxito tenía una sola forma, y me equivoqué. Respiré hondo antes de responder. Laura, no se trata de perdón. No se trata de que ahora entiendas lo que perdiste. Se trata de que tomaste una decisión basada en cosas que, para mí, nunca fueron importantes. Nunca fue una competencia. Nunca quise que nuestra relación girara en torno al dinero o al estatus. Pero para ti, en ese momento, sí lo fue. Ella bajó la mirada, visiblemente afectada por mis palabras. Lo sé. Y me arrepiento, dijo con un susurro. Pero no puedo evitar preguntarme. ¿Y si pudiéramos intentarlo de nuevo? Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando. Su intento de recuperar lo que dejó ir. ¿Intentarlo de nuevo? Repetí, con una leve sonrisa irónica. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de que me hiciste sentir que no era suficiente? ¿Después de que me cambiaste por una idea equivocada de éxito? Laura no tenía respuesta para eso. Lo sabía, y por eso se quedó en silencio. Sé que no lo merezco, dijo al final, pero quiero demostrarte que he cambiado. Que aprendí de mis errores y que ahora veo las cosas de otra manera. No quiero perderte para siempre. Su voz sonaba sincera, pero había algo que ella aún no entendía. Algunas cosas simplemente no tienen marcha atrás. No todo se puede recuperar, Laura. A veces, el daño ya está hecho. Ella me miró con tristeza, comprendiendo, tal vez por primera vez, que sus acciones tenían consecuencias que no podía revertir. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?, preguntó con la voz entrecortada. Suspiré y la miré con firmeza. No se trata de lo que puedas hacer ahora. Se trata de lo que hiciste cuando tuviste la oportunidad. Laura asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Sabía que ya no había nada más que decir. Nos quedamos en silencio unos minutos, observando el atardecer. Y en ese momento, entendí que ese sería nuestro último encuentro. La última vez que hablaríamos de nosotros en un intento de arreglar lo que ya no tenía remedio. Finalmente, se levantó y, con una última mirada de arrepentimiento, se despidió. Yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con mi decisión. Miré el cielo, respiré hondo y sentí una sensación de alivio. No porque Laura estuviera sufriendo las consecuencias de sus actos, sino porque por fin comprendí que no debía seguir cargando con el pasado. Algunas historias simplemente tienen que terminar. Ese fue el momento en el que cerré completamente el capítulo de Laura en mi vida. Ahora, era tiempo de seguir adelante sin mirar atrás. El final de mi relación con Laura no fue solo una ruptura sentimental, sino un punto de inflexión en mi vida. Aprendí a valorar mi propio crecimiento, a reconocer que el amor no se basa en estatus ni en dinero, sino en respeto y compromiso genuino. Dejé de preocuparme por demostrar algo a los demás. Me enfoqué en seguir construyendo mi vida con autenticidad, sin la necesidad de validación externa. Me rodeé de personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía o lo que representaba socialmente. Al principio, no fue fácil. A pesar de que sabía que había tomado la decisión correcta, había momentos en los que me invadía la nostalgia. Recordaba los buenos momentos con Laura y me preguntaba si habría podido hacer algo diferente. Pero con el tiempo entendí que aferrarse al pasado solo impide avanzar. Y yo quería avanzar. Así que decidí enfocarme en mis propios proyectos, en mi crecimiento personal y profesional. Retomé hobbies que había dejado de lado, conocí nuevas personas y me permití vivir sin la sombra de una relación que ya no tenía sentido. Comprendí que muchas veces nos aferramos a personas o situaciones no porque realmente sean lo mejor para nosotros, sino porque tenemos miedo al cambio. Pero el cambio es necesario. Nos obliga a crecer, a salir de nuestra zona de confort y a descubrir nuevas oportunidades que, de otra manera, nunca habríamos encontrado. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que todo lo que había vivido con Laura, incluso los momentos difíciles, habían sido parte de mi aprendizaje.
Me ayudaron a ver con claridad lo que realmente quiero en una pareja y en una relación. Aprendí que no basta con el amor si no hay respeto, reciprocidad y una visión compartida del futuro. También entendí que el valor de una persona no se mide por su salario ni por su estatus social, sino por su carácter, su integridad y la forma en que trata a los demás. Y aunque en su momento me dolió el hecho de que Laura no supiera valorar lo que teníamos, ahora lo veía como una bendición disfrazada. Porque me permitió cerrar un capítulo que, en el fondo, no estaba destinado a durar. Años después, supe que Laura había seguido su camino. Alguien me mencionó que había cambiado de trabajo y que ahora estaba en otra ciudad. No sentí ni rencor ni tristeza al escuchar su nombre. Solo gratitud por lo que aprendí y la certeza de que cada uno estaba donde debía estar. Ahora, cuando miro hacia atrás, no lo hago con resentimiento. Lo hago con gratitud. Porque gracias a esa experiencia, aprendí a reconocer el verdadero valor del amor propio y a nunca conformarme con menos de lo que merezco. Y así, con una nueva perspectiva y con el corazón en paz, cerré ese capítulo de mi vida y seguí adelante, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir.